¿Qué votaste, Uruguay? O más bien, ¿qué no votaste? En realidad no le quiero hablar a todo el Uruguay, sino a aquel trabajador que no colocó la papeleta blanca del sí por la reforma jubilatoria en el sobre. ¿Te molesta, te calienta que muchas de las personas beneficiarias eran gente que no habían durante años hecho sus aportes respectivos al Banco de Previsión Social? ¿Pero no te calientan los empresarios que les pagaban en negro o que hacían subdeclaraciones? O sea que declaraban al BPS menos de lo que era el sueldo. ¿Te calienta que los jubilados y pensionistas pretendieran cobrar 3.000 y poco de pesos más por mes para comer un poquitito mejor? Y no te calienta, ni te importa, ni te enteras, ni te quieres enterar de que todos los años exoneramos 2.400 millones de dólares al gran capital, exonerando el IRAE y el impuesto al patrimonio, y que dejamos de cobrar la tasa consular por 360 millones de dólares, que es un impuesto a los bienes de importación? ¿Te molesta muchísimo que nuestros abuelos y abuelas, padres y madres, quisieran que se equipararan sus pensiones y jubilaciones al salario mínimo nacional? ¿Y no te molesta tener al presidente más caro de América Latina y el Caribe? ¿Sabías que nuestro presidente cobra un sueldo muy superior al presidente de México, un país con 128 millones de habitantes? Que cobra mucho más que el presidente de Brasil, que cobra muchísimo más que el presidente de Argentina. Eso parece que no te calienta. ¿Sabías que la mayoría de las personas que ya se jubilaron por la SAFAP cobran 5.000 pesos o menos por mes? Y que el gerente de una FAP cobra 800.000 pesos por mes. ¿Sabías que mientras gobernó el Frente Amplio aumentó las pasividades mínimas en un 300%? Y que ahora pretendíamos apenas un 20% de aumento y te dijeron que se fundía el país y les creíste. La reforma que nosotros proponíamos iba a requerir de 400 millones de dólares, pero no con este próximo gobierno, ni con el otro, ni con el siguiente. Recién a partir del 2038, 2040, y si se hicieran los recortes necesarios, ni siquiera eso iba a ser necesario. ¿Te asesoraste bien o solo escuchaste y miraste a los medios hegemónicos de desinformación? Con tu omisión, con el no voto, le diste un dedo para arriba a la reforma impuesta por Luis Lacalle Pou, el mismo que en la campaña electoral prometió descaradamente no tocar la edad jubilatoria, y no solo te la aumentó en 5 años. ¿Sabías que vas a trabajar más y cobrar menos? ¿Te explicaron eso? ¿Que vas a trabajar más y cobrar menos? ¿Te contaron que las AFAP no cumplieron con nada de lo prometido en la década del 90? ¿Te parece bien? ¿Te parece bien que este gobierno gastara 100 millones de dólares en comprar 6 aviones de guerra Tucano a Brasil? ¿Que tenga previsto gastar otros 100 millones de dólares en patrullas transoceánicas? ¿Te gustó, te entusiasmó, te maravilló ver al presidente jugando a la guerra, disparando un cañón, y al ministro del Interior mostrando nuevas armas, mientras el 14.6% de los uruguayos, de los hogares uruguayos, pasa hambre? ¿Qué tenés en la cabeza? El presidente jugando a la guerra y tiene al 20% de los niños sumidos en la miseria y récord histórico de personas viviendo en la calle. El otro día me escribió un fascista por la red X, Twitter, diciendo: bueno, si vos pensás recortar el presupuesto de defensa, entonces más bien ya nos entregamos de una a la China. ¡Qué enfermito! El día en que nosotros tengamos un conflicto bélico con alguna potencia como China o Estados Unidos, nos aplastan en 3 segundos como un pinche mosquito.
Ahora, si las grandes potencias están tan interesadas en el combate al narcotráfico, genial, vamos arriba. Que nos regalen aviones, que nos regalen todas las patrullas transoceánicas que quieran. Si ellos tienen decenas de miles, darnos 10, 12 aviones, 4 o 5 patrullas, pero lo pagan con el cambio chico que tienen en el bolsillo. Con gusto se los manejamos, ningún problema. Pero gastar en eso, teniendo abuelos y abuelas, padres y madres, niños y niñas pasando hambre en este país, es una reverenda inmoralidad. Y ya basta de esos lirismos lingüísticos de que a la gente que está viviendo en la calle le tenemos que decir personas en situación de calle, a los presos personas privadas de libertad, porque si les decimos presos parece que herimos su susceptibilidad y discriminamos, y a la gente pobre que vive en la miseria, no, son personas que viven en situación de contexto crítico. Ya basta de pendejadas, por Dios. La realidad es demasiado cruda como para nosotros estar siendo tan light, como de alguna manera lo dijo aquí María Inés Ovaldía al referirse a los reclusos que están viviendo una situación de tortura, Como sea, el domingo triunfó la cultura del egoísmo. Fue una batalla muy desigual, tanto si lo analizamos desde el punto de vista político como económico y mediático. Fue la lucha de David contra Goliat, solo que en esta ocasión el gigante filisteo no solo tenía una espada, una jabalina y una lanza, también tenía la honda. Fue muy desigual y por eso yo quiero agradecer hoy, homenajear de alguna manera, agradecer con el corazón en la mano a aquellos que lo dieron todo, hasta el último segundo, por nuestros abuelos y abuelas, padres y madres, a quienes los tengan. Quiero agradecer muy especialmente, aunque hubo otras personas, y que me disculpen que no pueda nombrar a todos, pero quiero agradecer con muchísima emoción a Karina Sosa, a Sergio Somaruga, a Natalí Barbé, a Marcelo Abdala y a Oscar Andrade. Lucharon por todo el país hasta el último segundo y lograron reunir 1 millón de voluntades que el próximo gobierno no podrá ignorar. Como sea, nadie nos dijo nunca que el camino de la revolución, el camino hacia un país más justo, más solidario, más humano, estaría alfombrado con pétalos de rosas. No, más bien con espinas. Siempre lo supimos. No logramos nuestro objetivo. Por el momento. Yo sé que estas palabras inquietan, fastidian, molestan a algún sector del poder. Y es por un motivo muy sencillo. Noticia es algo que alguien en alguna parte y por algún motivo no quiere que se sepa. Mi nombre es Enrique Ortega Salinas y por todo esto y muchísimo más, estas son y aquí comienzan Palabras Prohibidas. Cuando es tiempo de decidir, es el momento de reflexionar. Y a eso te invita el periodista Federico Fasano Mertens, a desechar por algunos minutos desde los viejos falsos rumores a las modernas fake news viralizadas entre operadores, asesores, encuestadores, trolls, haters y hackers. Porque cada elección se nos hace más difícil conocer la verdad y decidir nuestro voto. Por candidatos con ideas, programas, sensibilidad y capacidad de gestión y conducción. Por eso, Federico Fasano Mertens les propone este manual para indecisos, para reflexionar sobre lo que les importa, su vida, sus familias, su seguridad, educación, salud, vivienda, trabajo y jubilación. Esto que se llama la cosa vostra.
En un esfuerzo de producción sin precedentes, hemos importado de Colombia a un co-conductor. Un co-conductor. Siempre ustedes habrán sentido que yo me dirigía al productor de este programa. Es la persona sin la cual esto no podría salir al aire, y siempre le digo Germán. Me ha maravillado tanto la profundidad de sus análisis, pero qué digo, yo lo tengo ahí en la cabina en vez de tenerlo sentado conmigo como co-conductor del programa. Germán, qué gusto tenerte aquí. Gracias por estar. No, gracias a ti, Enrique, y gracias por esa cálida bienvenida. Germán Ávila Niño. Niño. ¿En qué parte de Colombia naciste? Bueno, yo nací en una ciudad que se llama Tunja. Sí, estuve que queda 100 y tantos kilómetros al norte de Bogotá. Muy fría porque queda a 2.800 metros sobre el nivel del mar, más o menos. Bueno, para mí como uruguayo no me pareció tan frío, ¿no? Pero sí, para ustedes Evidentemente no es tan frío. Claro, lo compara uno con el frío del invierno de acá, y ojalá una ola polar así como las que acaba de pasar, y eso es el trópico puro. Dime, siempre le hago esta pregunta a los invitados y a ti te la quiero hacer muy en particular, porque de la respuesta uno deduce un montón de cosas de cómo fue la infancia de la persona. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mira que esto me da pie para una situación muy jocosa, y es que mi papá y mi mamá se conocieron en el hospital psiquiátrico. Ah, bueno. Ahora entiendo muchas cosas. Ellos dos mi madre era enfermera y mi padre era auxiliar del hospital psiquiátrico cuando ellos se conocieron ahí. Y bueno, ¿o se casaba o lo demandaba por acoso laboral? No, mira que, bueno, empezando porque no se casaron. Espera, perdón, ¿ella era enfermera y tu padre qué? Auxiliar. Él era estudiante de educación física en ese momento en la universidad, y ella era enfermera del hospital psiquiátrico, y él era auxiliar de enfermería, como que haciendo labores varias, y se enamoraron y bueno. Ajá. Y coincidieron en mí, porque después de eso tampoco hubo mucho más. Fui el único hijo de ellos dos. ¿El único hijo? Sí. ¿Y después te fuiste a qué ciudad y a qué edad? Yo estuve en Tunja con mi madre hasta los 6 años, ponele. Luego de eso me fui con mi viejo, que trabajaba como docente de educación física en la Universidad de Nariño, que es un departamento que queda en la frontera con Ecuador. Entonces yo me fui para allá. Ahí estudié prácticamente toda la escuela y el liceo. Luego de eso me fui para Tunja de vuelta a la universidad. Ahí me vinculé, haciendo un resumen, ahí me vinculé con la militancia política de izquierda, con la Unión Patriótica, cuya historia es conocida. El tema del exterminio de la Unión Patriótica fue sancionado el año pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado colombiano condenado como parte en acción y omisión como parte del exterminio de la Unión Patriótica, que dejó un saldo hasta ahora contado de más o menos 6.500 militantes entre asesinados y desaparecidos. Y yo soy sobreviviente de la Unión Patriótica. Y ahí empecé yo con la militancia política a mediados de los 90. Y luego de eso fue huir, básicamente en Colombia, tratando de generar procesos, pero Colombia es un país que le da a uno como para moverse entre regiones. Sí. Hasta que volvía y pasaba lo mismo, y volvía y tenía que irme. Y así viví, no sé, como en 8 o 10 lugares en Colombia. Hasta que ya al final como que no tuve mucho más para dónde correr y tuve que salir del país. ¿Para Ecuador? No, para acá. La primera vez fue en Ecuador, que fue después de una situación que quedó consignada como un atentado en mi contra a finales del 2000 en Tunja. ¿Estaba Pastrana ahí de presidente? Estaba Pastrana de presidente todavía. Y luego de eso a mí me mueven yo hacía parte de la dirección local de la Juventud Comunista ahí. Y me trasladan como para la frontera con Ecuador, pero finalmente como que el planteo era que me fuera un tiempo, digamos, a dejar que se enfriara la cosa. Me voy para Ecuador, pero en Ecuador estaba Lucio Gutiérrez de presidente. Estaba como empezando la crisis que da con la renuncia de Lucio Gutiérrez. Y en pleno fragor en Ecuador yo dije, no, pero ¿yo qué hago aquí? O sea, si voy a estar en algún
desmadre no va a ser fuera de mi país, tendrá que ser en el mío, y me regresé. Y ahí estuve un tiempo como en esas circunstancias, como haciendo proceso donde podía, cuando podía, como podía, hasta que ya no podía más, me aguantaba, me iba. ¿Y lo Y así. del atentado cómo fue? Pues fue una noche que estábamos nosotros, la primera vez que lo voy a contar en cámara. Nunca lo había contado en cámara, nunca. Bueno, era una noche que Es estábamos algo con un raro, amigo. perdón el paréntesis. A mí me han sucedido situaciones críticas así y nunca las conté. Por algún motivo uno, no sé, Sí, no sabría o sea, explicar el por qué. Yo lo conté. En mi caso hace parte del macrocaso 06 de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, del tema de la Unión Patriótica justamente. Ujú. Y vinieron hasta acá fue a Buenos Aires como parte de la recolección de información sobre el tema de la Unión Patriótica para ese caso, y a mí me llevaron allá y lo conté, pero lo conté en un espacio institucional, digamos. ¿Sí? ¿Y cómo fue entonces? Y una noche estábamos, yo ya tenía varias amenazas arriba mío, yo ya tenía, digamos, un proceso como de unos 2 años y medio de acoso, de presencia de principalmente miembros de la fuerza pública en ese tiempo, principalmente la Fiscalía y el DAS, que era la entidad como Lo que acá sería el Ministerio del Interior, ¿no? Parecido. No tanto eso, es una división de inteligencia, exclusivamente inteligencia que no hace parte de la inteligencia policial ni de la inteligencia militar, es inteligencia estatal, era el departamento administrativo, o sea, un ente autónomo, que era el Departamento Administrativo de Seguridad, tanto que lo terminaron, eso lo tuvieron que acabar porque era una cosa que estaba básicamente servía como policía política. Bueno, se terminó cuando se descubrió que Álvaro Uribe había llenado de paramilitares el DAS. Estaba lleno de paramilitares desde antes, lo que pasa es que eso se destapa con Uribe. Pero básicamente, para hacer lo más tan resumido como puedo, una noche estábamos tomando una cerveza con unos amigos y llegaron un par de tipos ahí en una moto, hubo como que un intento de pelea, y en ese momento yo como que me voy hacia uno de ellos saca un arma, los otros amigos que estaban conmigo logran como agarrarlo. Me sacan a mí porque porque digamos ya los insultos iban dirigidos a una cosa contra mí por ser, en palabras de ellos, un guerrillo hijo de puta. Entonces, no, te vamos a matar, guerrillo hijo de puta, Entonces, en medio de toda esa situación, otros amigos que estaban conmigo me sacan, y cuando íbamos saliendo, estos locos nos disparan. Entonces, logramos movernos, o sea, nos fuimos de ahí. Y estando en eso, ya lo que hice fue llamar a la gente de la Dirección Nacional de la Juventud Comunista. Me dijeron: no, te mandamos un auto, ya mismo sale para allá, van por ti. Y ahí es cuando me sacan de la ciudad. La cosa quedó así como medio suelta, hasta que luego, algún tiempo después, recabando otra información por parte como ya de investigaciones y de testimonios, principalmente gente vinculada directamente, se supo que eso había sido una movida orientada desde la Fiscalía y el DAS en contra mía, específicamente para llegar lo más cercano a esa noche, en medio de un contexto de una riña, matarme. Claro. Y a partir de ahí empecé ya a moverme por Colombia, a tratar de hacer militancia desde donde podía. Porque de hecho, si quedaba como el resultado de una riña, ya la policía ni iba a investigar mucho después allá. Además que era, digamos... lo que pasa es que esa ciudad no se caracterizó por ser una ciudad muy violenta. Entonces un asesinato como los que ocurrían casi diario en Tunja. Eso fue en Tunja. Yo estaba en la universidad en Tunja. Sí. Entonces como que no era una cosa tan común. En otros lugares sí, pero ahí no. Entonces lo que se sabe que se hizo ahí fue tratar como de darle una cobertura a la situación como una pelea. De hecho, uno de los miembros de la Fiscalía, que después apareció como asesor de los paramilitares que extraditaron, que estaba ahí, el loco lo planteó abiertamente. Fue una orden ir y buscarle pelea y pegarle un tiro. Me sonrío. Quién sabe cuántas veces nos cruzamos sin saberlo, ¿no?
Puede ser. Digo, de hecho yo me conozco casi toda Colombia. Puede ser. ¿Cuánto hace que estás en Uruguay? Llegué en noviembre del 2016. 2016. 2016, hace 8 años. Muy bien. El 12 de noviembre de 2016 llegué acá. Bueno, ya está muy empapado de la política Sí, uruguaya. sí, algo. Además que el Uruguay es un país que me abrió sus puertas, es mi casa, soy ciudadano uruguayo ya. Ujú. Entonces me interesa. O sea, me interesa y tengo, digamos, ese profundo afecto y ese profundo interés y creo que en la medida en que soy producto de un proceso político, mal haría en no serlo acá. Claro. Entonces, Sí, además no se puede. No. Cuando uno anda por otros países y es un bicho político. Sí, no, eso lo lleva uno entre los huesos. Sí. No se puede. Y con honestidad lo digo, yo traté 2 veces traté de zafarme. Yo estuve en la clandestinidad unos años en Colombia también, producto justamente de todo eso. Llegó un punto en el que yo dije no más. ¿Cómo está la situación de Álvaro Uribe actualmente? Porque Complicada, tenía unos cuantos procesos, pero todavía no ha pisado la cárcel, ¿no? No, pero es difícil que la pise. La verdad es difícil que la pise. No creo que la pise, pero sí tiene la cuerda bastante entreverada. Y la popularidad ya la perdió. Sí, pero él era difícil entenderlo en ese, digamos, sin tener mucho contexto, pero claro, él también era una ficha. Era la ficha. Sí. Pero era una ficha. Fue el creador de los paracos. También, no, eso ya venía desde muchísimo tiempo antes. Bueno, el creador es cuando él era gobernador. Claro, lo que hace él es generar condiciones para legalizarlo. Claro, con las autodefensas. Realmente se llamaban las Convivir. Eran cooperativas de seguridad amparadas por el Estado que se llamaron Convivir y que eso fue lo que le dio forma realmente a los grupos paramilitares, pero son grupos paramilitares que son una manifestación nueva de un viejo paramilitarismo conservador de los años 40, es que de hecho es más viejo el paramilitarismo que las guerrillas en Colombia. El paramilitarismo en Colombia surge en el siglo XIX, las guerrillas surgen en el siglo XX. O sea que la excusa de que surgieron para contrarrestar a la guerrilla es un verso, como tantos otros, ¿no? No es verdad. Y ahora los que se han disgregado, que se dedican al narcotráfico, supongo. De bandas criminales, secuestros y tal. ¿De los paramilitares o de la guerrilla? De los paramilitares. Lo que pasa es que los paramilitares cambiaron de forma. El paramilitarismo en Colombia cambió de forma, muta con mucha facilidad. Y, digamos, en la medida en que es tan débil la frontera entre el paramilitarismo como expresión de control sociopolítico y el narcotráfico puro y duro, o sea... ¿Sabes que a mí me tocó estar en una reunión con el partido de la U? Me habían invitado para una conferencia y después nos quedamos a almorzar y a conversar y yo quedé espantado porque los escuchaba conversar de sus negociados con el gobierno de Álvaro Uribe. Digo, en Uruguay se hará, pero lo hacen detrás de una columna. Allá... con una impunidad total, pero poco tiempo después saltó de que como 55 de los legisladores que estaban conmigo tenían vínculos con paramilitares y el narcotráfico. Digo, ¿dónde me fui a meter? Yo parece que los eligiera, mis amigos, ¿no? Mira, te invito a lo siguiente. En poquititos minutos vamos a entrevistar al diputado electo por el Frente Amplio y por Durazno, que está haciendo historia y que también tiene una historia muy llamativa, tanto como claro, son diferentes, claro. Cada historia es diferente, obviamente, ¿no? Y luego de esa breve entrevista con Aidemar González, te quiero invitar a que estés nuevamente conmigo analizando este proceso electoral que estamos viviendo. Pero si tuvieras que decirme tenemos todavía 2 minutos, algún pensamiento breve, algún análisis. A ver, había muchas caras largas el otro día en la Rambla. Yo estuve, era impresionante, habrán visto las imágenes aéreas, decenas, no sé, no pude calcular porque es fácil calcular quizá desde arriba, pero no estando entre la multitud. Y sí, había un entusiasmo por el Frente Amplio, pero cierta desazón. ¿A qué lo adjudicas? A que estábamos proyectando con el deseo. A ver. Estábamos proyectando con el deseo. Al principio se hizo digamos, entre las encuestas, entre la realidad, lo que veíamos que estaba ocurriendo con el gobierno, la forma como hemos visto que ha venido también
consolidándose con mucha fuerza de alguna manera una recomposición electoral del Frente Amplio, y al ver las encuestas hubo quienes en algún momento como que empezaron a rasguñar la idea de la posibilidad de una victoria en primera ronda. Claro. Y si no, y cerquita. O por lo menos no muy lejos del 46, 47. Yo pensé que iba a llegar al 47. Y no. Pero sin embargo no está tan mal. En 2019, con Daniel Martínez como candidato, tuvimos 39%. Ahí es donde y perdimos por solo 28.500 votos. Totalmente, totalmente. Y ahora arrancamos con un piso de 44%. A ver, 39 contra 44. Pienso que el factor sí. Mira lo que te voy a decir, ya cerrando esta primera parte, y disculpa, sin perjuicio de que tú puedas decir alguna oración más, estoy mirando el reloj. Yo creo que si todo el Frente Amplio hubiera apoyado el sí, hoy tendríamos reforma jubilatoria y el entusiasmo y el espíritu, el ánimo de la militancia sería otro, y ahí sí, yo creo que podríamos haber ganado en primera vuelta. Es posible, o sea, lo que pasa es que hacer análisis contrafactuales es difícil. Sí, claro. Sí, o sea, lo que no ocurrió, no ocurrió. Pero creo que sí hay una cosa, y con esto cierro para que lo veamos más tarde. Creo que hay una cosa que ayudaba, digamos, a rodear esa batalla electoral que se daba el 27 de octubre, y era la mística del Frente Amplio. Y es una cosa que ahora la conversamos. Perfecto. Quédense ahí porque en 2 minutos vamos a tener a alguien que está haciendo historia en Durazno. Vamos a una pequeña pausa, Lautaro. Ahora tenemos un indígena ahí en... ¿Y a ¿dónde lo trajimos? A este... Es un crack, es un talento joven de caras y caretas. Perdón, cuando dije a me refería a este amigo. Como dije que no habíamos importado un colombiano. Solo decime antes del cierre y de que le encuentre para hacer la pausa, el origen del nombre Lautaro. El nombre que yo conozco de Lautaro es que lo que pasa es que la palabra cacique no aplica. Un líder araucano. ¿Por qué no aplica, pobre? Lo estás La palabra cacique en esa comunidad vale. no aplica. Un líder originario de la comunidad araucana del norte de Chile, que hizo la resistencia junto con Caupolicán, hicieron una resistencia muy fuerte a los españoles, tan fuerte que los vencieron, y estaban diciendo que iban a ir a España misma a buscarlos, a encontrarlos y matarlos. ¡Wow! Qué acierto haber invitado a Germán para acompañarme a conducir este programa. Vamos a la pausa, Lautaro. Se ha producido un verdadero milagro en Durazno, pero un milagro que es en definitiva la cosecha de lo que alguien sembró durante muchísimos años, con una militancia social impresionante y una conducta personal incuestionable, intachable, con una historia de vida personal también muy, muy emotiva, ¿no? Estamos con el diputado electo por el Frente Amplio en Durazno, Aidemar González. Aidemar, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás, Enrique? ¿Cómo andan ahí ustedes en la producción? Bien, qué alegría. ¿Cómo? Sí, cuéntame. Sí. No, que muy, muy contentos y con mucha alegría y emoción, porque por primera vez en la historia de Durazno, el Frente Amplio es el partido político más votado, y
y se da una gran votación del Frente Amplio en todo el departamento, pero además es el partido político más votado en Carlos Reyes, es el partido político más votado en Centenario, también en la ciudad de Durazno, y se da un gran crecimiento en todas las localidades y ciudades del interior. En Sarandí del Chi tiene una votación casi similar a la del Partido Nacional. Entonces estamos en un proceso de crecimiento importante en Durazno, donde la diferencia con el Partido Nacional son más de 600 votos y donde ¿Se puede ganar la vemos intendencia? con posibilidad real. Nosotros vemos con posibilidad real lo que es la discusión con los vecinos de Durazno y vecinas de la intendencia. En ese sentido, nosotros consideramos que tenemos equipo en el Frente Amplio para que la intendencia sea del Frente Amplio por un Durazno más justo e igualitario también, y combatiendo políticas que nosotros consideramos que hay que desterrarlas de la gestión municipal, como que los recursos públicos se destinen en función de si se vota o no al Partido Nacional o a tal lista dentro del Partido Nacional, porque en la recorrida que hemos hecho, hasta vecinos de localidades del interior nos han dicho, bueno, si yo no voto a tal lista en el Partido Nacional, me retiran la tarjeta del comedor, o me saltean en la recolección de residuos porque tengo una bandera del Frente Amplio en la casa. Entonces, cuando se utiliza el aparato del Estado, cuando se violan normas legales y constitucionales para ejercer presión política, o se cesan contratos, o se trasladan a funcionarios del lugar de trabajo para lograr un voto, diríamos, nosotros consideramos que es una política que la vemos negativa, no la compartimos, y queremos una intendencia de Durazno democrática, al servicio de la gente, con posibilidades para todos y con igualdad de oportunidad y acceso a los servicios públicos. Aidemar, yo estuve contigo en Sarandí del Chi el martes de la semana pasada y claro, en la previa a un acto que había allí conversé con mucha gente. El temor que hay en Sarandí del Chi de que se descubra que votan al Frente Amplio porque es un feudo donde hay represalias por parte de los blancos con respecto a los ciudadanos. Por lo tanto, que allí hubieran votado mejor que el Partido Nacional es, pero asombroso, ¿no? En Sarandí del Chi, el Partido Nacional vota mejor que el Frente Amplio, pero hay un acercamiento importante. Es una relación donde hay un acercamiento en la votación. Sí se supera claramente en Centenario, Carlos Reyes, que son, en el caso de Centenario, había poco más de 1000 habilitados para votar, y en el caso de Carlos Reyes igual. Y bueno, y también en la ciudad de Durazno, o sea que consideramos que ha habido avances importantes, que lo que está en disputa ahora es, bueno, un país donde se combata la desigualdad con una distribución de la riqueza de productos diferente a la que ha aplicado el actual gobierno, donde si crece la economía, crezcan también los salarios, las jubilaciones, las pensiones y se reduzca la pobreza. Es la política que aplicó el Frente Amplio en los 15 años de gestión de su gobierno, o la política de gestión del Partido Nacional, que creció la economía más de 4 puntos en estos años, el crecimiento de más de 3.000 millones de dólares. Sin embargo, hay 50.000 personas por debajo de la línea de pobreza. Durante 4 años hubo rebajas salarios, jubilaciones. Además, el gran buque insignia que era el combate a la inseguridad en Durazno, la situación es muy compleja. Solamente entre julio y agosto hubo 4 homicidios en la ciudad. Está en el año 2023, tiene la 4ª tasa de homicidio más alta del país, una de las más altas tasas en materia de denuncia por violencia doméstica y en materia de hurtos. Así que también fracasaron ampliamente en materia de seguridad. Entonces, consideramos que un gobierno frente amplista, que tenga una visión integral de las cosas, que priorice a la inmensa mayoría de la población, al que menos tiene, al trabajador, al jubilado, al pensionista, es necesario, y empujar desde Durazno un gobierno del Frente Amplio, donde con un gran equipo de trabajo de los distintos sectores del departamento del Frente Amplio podemos avanzar hacia una intendencia de Durazno frente amplista con más igualdad, condiciones de acceso a los servicios públicos, con una descentralización en participación en discusión presupuestal
donde los vecinos de los barrios incidan en las decisiones políticas de la Intendencia, en la gestión municipal y en sus propias necesidades, ¿no? Y en resolver las mismas. Claro. En ese sentido, Sí, perdón. vamos a dar todo lo mejor de nosotros para que el 24 de noviembre Orsi sea el presidente y ir hacia adelante por una Intendencia del Frente Amplio en Durán. ¿Vas a ser vos candidato a intendente aprovechando esta popularidad? Nosotros lo que tenemos resuelto es que compañero Mauricio Bertalmío, el doctor Mauricio Bertalmío, quien mi padre lo llamaba el doctor del pueblo, un dermatólogo excelente profesional, vinculado a la cultura, al deporte, a la selección de Durazno, sea el compañero que representa el Frente Amplio en lo posible en unidad. Nosotros vamos a impulsar que sea una candidatura que tenga el mayor respaldo posible, sea nuestro candidato intendente y empujaremos a nivel de la lista 1001 para tener una gran votación y que la intendencia sea Frente Amplista con él como nuestro intendente. Muy bien. Mira, yo sé que tienes poca batería en el celular y en lugar de preguntarte por tu vida personal, hay algún ruido de tráfico ahí. O sea, tenemos que hacer breve esta entrevista, pero no quiero despedirme sin que, en lugar de preguntarte por tu vida personal, escuches un par de audios de alguien que te quiere mucho, Ana Bassi. Si lo tienes listo, Germán, te aviso, te puede dejar un nudo en la garganta porque a mí me quebró cuando me lo hizo escuchar, ¿sí? Disculpa un poco esto si... En fin, pero mira, yo lo pongo a modo de homenaje hacia vos, hacia tu vida y hacia tu lucha. Cuando tú digas, Germán, ¿está listo? Bueno, Enrique, decirte que, bueno, un placer, un gusto haberte conocido. Una amiga mía de Montevideo que te sigue me dice, Ana, ¿vos estabas con Ortega Salinas en una foto? Le digo, sí. Bueno, vos no te imaginás la felicidad que tenemos nosotros los de la 1001. No te imaginás porque la historia, si algún día tú que sos periodista, sería tan lindo que entrevistaras a Aidemar para que conociera la historia de esa familia. Porque te digo una cosa, fue gente muy sufrida, gente que vino de abajo, gente querida por todo Durazno. El Bocha y la Zuli, que son los padres de Aidemar, formaron un árbol, pero con unas raíces tan importantes. Y esas raíces no solamente fueron sus hijos, sino lo que ellos le llamaban los hijos, que eran los de la comparsa, que primero fue Afrocán de niños, después Afrocán grande, después África. No sabés lo que era la casa de esa familia. La justicia divina, pues yo soy muy creyente, la justicia divina se proclamó hoy, con todo lo que sufrieron ellos, muertes de 3 hermanos, de sus padres, el Bocha que estaba deseando, como decía hoy Aidemar, deseando partir con su señora, pero quería llegar a votar a su hijo. No sé, yo estoy horrible por el tema de las elecciones nacionales en general, porque aparte el uruguayo es un cornudo. Perdóname que me exprese así, te pido disculpas. Pero estoy tan feliz por Aidemar, porque arrasó. Vos no sabés lo que venimos laburando hace años. Solita en mi auto, pero mira que te estoy hablando de mí, pero todos las 1001 militamos de la misma forma, porque mis compañeros iban puerta a puerta. Hace años que venimos así. Yo ayer hice solita 50 casas, me recorrí todo Durazno de una punta a otra, llevando listas. O sea, fue un esfuerzo que valió tanto, tanto la pena. Te juro que estoy tan emocionada, porque tan emocionada. Y ahora ver que Durazno, que es una ciudad blanca, netamente blanca, que le vamos ganando el Frente Amplio en Durazno, le va ganando al Partido Nacional, esto es histórico. Y esto
es Aidemar González, ¿me entiendes? Esto es la familia González, porque esa familia que formó ese árbol maravilloso con esas raíces fuertes es la que hizo que Durazno votara, ¿me entiendes? Votara al Frente Amplio, pero el que votaban era la familia y Aidemar. Me siento tan orgullosa de pertenecer a la 1001 y al Partido Comunista del Uruguay, que no te imaginas, perdona lo largo. Sí, te autorizo. Claro que te autorizo. Es que de Aidemar podrías hacer un libro, ¿sabes? Podrías hacer un libro porque es la resiliencia esa familia, en todo sentido. Aidemar tiene una hijita de 3 años con una enfermedad rara que solamente hay, creo que 16 en el mundo. En el Uruguay no hay. 2 hermanos jovencitos con cáncer cerebral horrible, como se murieron. Y él siempre para adelante, siempre positivo, con esa entereza. No sé lo que es, la gente iba a la casa. Bocha González, que era del Zunca, el padre de él, y él le daba de comer a todo el mundo, siempre tenían juguetes para las fiestas, siempre compraba útiles cuando comenzaban las clases. Vos no sabés la historia que tiene esa familia. Es una historia que se merece que alguien bien, por eso te lo estoy diciendo a vos, que alguien bien la cuente. Se merece, esa familia se merece el mayor homenaje, ¿me entiendes? El mayor homenaje. Y la justicia divina, a veces un poco tarde, porque nos hubiese encantado a todos. A mí me fascinaba escuchar al Bocha González, porque la sabiduría que tenía ese hombre era maravillosa. Yo estaba horas escuchándolo. Aprendí muchísimo de él. Me faltó mucho, lamentablemente. Pero sé que lo que aprendí, lo aprendí bien. Por eso cada día estoy más convencida que soy 1001, pero pertenezco al Partido Comunista del Uruguay. Y me siento muy orgullosa. Pero bien te lo digo, se merece hasta un libro esa familia, te juro. Me cuesta hablar a mí, me imagino a vos, Aidemar. No, primero, Enrique, saludar a Ana por el lindo mensaje. Una compañera también está atravesando y ha atravesado problemas de salud complejos y pérdidas familiares significativas. Recientemente perdió a su madre, pero ha hecho una entrega y una dedicación y militancia importantísima para lo que es el Frente Amplio en Durazno, nuestra lista 1001. Y bueno, y recordar a mi padre que dio mucho por Durazno. El Bocha. El Bocha González tenía un amor por mi madre, quería irse con ella, pero también quería votar. No llegó a la votación, pero toda esa lucha que él dio, él en uno de los homenajes que se le hizo a mi hermano Efraín, él dijo, bueno, hablando del amor, ¿no? Y la esperanza, decía, la luz es hija de las estrellas y madre de la vida. Donde hay vida hay amor, y donde hay amor hay esperanza. Y nosotros, nuestra familia, en Durazno, el conjunto de durazneses, creo que somos la esperanza para un Durazno diferente, y es a través del Frente Amplio y una intendencia del Frente Amplio. Y bueno, y ni que hablar de mi hermano Efraín, ¿no? Un luchador de siempre, que en 2021, cuando resolvimos que en Suráfrica no saliera más,
Él estaba ya en la etapa final de su vida. Él, antes de fallecer, escribe un libro, Efraín González, Amor por la vida y el candombe, donde él deja claro algunas cuestiones en cuanto a lo que es la dinámica de candombe de acuerdo a su visión. Él me dice, mirá, el cuerpo no me da, si pudiera tener un reemplazo, pasaría mi espíritu, mi alma, mi conciencia a ese cuerpo para seguir apoyándote, porque contigo estaría 24 horas al firme, porque sé que vas a luchar por Durazno y por los que menos tienen y la inmensa mayoría de la población. Hoy no está, y está en mi recuerdo, en mi interior, en cada cosa que hago, que hacemos. Lo mismo mi madre, ¿no? La madre del pueblo, la madre de Durazno, del barrio El Puentecito, de la comparsa gráfica, del candombe, siempre de puertas abiertas, preocupándose por la gente que menos tiene, por si precisaban algo, si habían almorzado, si habían cenado. No faltaba nada. Se cortó. Aidemar, si me estás escuchando, sabíamos que iba a pasar, tenía un problema con la batería. Creo que las palabras que él dijo son un buen cierre para este bloque, pero vamos a una pausa. Mil gracias, Aidemar, mil gracias, Ana, por este momento, por ese triunfo en Durazno. Vamos a una pausa chiquita, muy pequeña, y continuamos con un análisis. ¿Volvió? Sí. Vamos al ranking de tweets, los que hemos seleccionado de la última semana, y enseguidita volvemos con Germán nuevamente, ¿vale? Bueno, muy emotiva la charla con Aidemar. Quiero aclarar algo antes de continuar. Yo no soy periodista, soy un escritor jugado por ciertas causas, así que cuando hago una entrevista no esperen lo que se estila en un programa periodístico, que es hacer una pregunta
y que luego hable el entrevistado. Esto es un coloquio, es un intercambio. En el caso de Germán también es diferente por el hecho de que hoy, más que invitado, aunque terminaste haciendo el rol del invitado, sí. pero es el papel del co-conductor en definitiva, ¿no? Sí. Vos sabés que te quería comentar lo siguiente: en los días previos a la elección, el mismo día de la elección inclusive, se llegaron a dar ciertas pequeñeces violando la ley electoral. Dos hechos previos: la lista de Martín Lema llevaba la foto, que tú la viste, Sí. del presidente Luis Lacalle Pou con la banda presidencial. Creo que no fue la única. Creo que yo vi más. Sí, creo que y sí. bueno, como bien decía Botinelli, el ciudadano Luis Lacalle Pou puede ser candidato al Senado y puede permitir el uso de su imagen, pero la banda presidencial le refleja a una institución que es la Presidencia de la República. Tal cual. Es ilegal por donde se lo mire. Pero también había carteles de Guido Manini Ríos con el uniforme militar. El uniforme militar, y el sí. uniforme representa a las Fuerzas Armadas, a la institución. Eso es una violación también de la ley electoral. ¿Qué sucede aquí con la Corte Electoral o con la ley electoral? Lo mismo que sucede con la JUTEP, Junta de Transparencia y Ética Pública, y con el Tribunal de Cuentas. Son organismos que están pintados en el entramado institucional, pero que muchas veces no. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas observa gastos, como ha hecho 1000 veces con la Fundación A Ganar, demostrando irregularidades, e igual ejecutan los contratos. La JUTEP dice esto no se puede hacer y no pasa nada. Creo que en la próxima legislatura vamos a tener que ponernos las pilas con eso, ¿no? Volvamos al tema elecciones. ¿Qué análisis te gustaría hacer ahí? No, yo lo que había dejado picando un poco antes de la entrevista a Aidemar, que sí, es una entrevista bastante emotiva. Y creo que hay una cosa que, de hecho, es lo que estaba diciendo Aidemar. Justamente creo que hay una cosa que... Y lo que estaba en el audio de esta compañera, que no recuerdo su nombre. De Ana Bassi. Sí, Claro. ok. Que lo había dicho antes de la pausa. El tema de la mística frente amplista. Yo creo que hay una cosa que es importante a esta altura y es... Creo que hay que retomar con mucha fuerza, con mucha intensidad, de lo que se trata ser parte de una apuesta política alternativa. No es solamente, y es de hecho lo que diferencia a una coalición partidaria, como es lo que se ha dado en llamar la coalición multicolor, con el Frente Amplio. Uh-huh. Y es un programa. O sea, es una plataforma política. El Frente Amplio tiene una plataforma política que identifica a quienes pertenecen a él. Y por lo tanto, quienes se postulan a cargos de representación pública lo hacen a nombre de esa plataforma. No a motu propio, a nombre de esa plataforma. Claro, yo decía el otro día que el programa del Frente Amplio en particular, de los otros partidos no, porque tienen 5 programas diferentes, después se juntan y harán un programa nuevo, ¿no? Sí. O sea que ninguno de los programas que presentó la derecha en esta elección son para ser tenidos en cuenta. Pero en el caso del Frente Amplio, no solo el programa es un compromiso con la sociedad, es un mandato para los dirigentes. Y además fue construido, y yo tuve el agrado, digamos, también, Uh-huh, de hacer un pequeñísimo aporte alrededor del tema justamente de migraciones, en la mesa de migraciones, comunidades originarias y afro. Y hubo una discusión, o sea, se hizo desde abajo, eso es así. Las instancias de participación estuvieron, claro, podríamos nosotros discutir acerca de, podría fortalecerse, debería, cómo debería ser. Claro, todo eso es, digamos, todo ese tipo de escenarios es importante tenerlos en cuenta, pero es importante también tener en cuenta que hubo espacios de concertación y discusión y hubo aportes que se hicieron para tratar de sacar un programa lo más amplio e incluyente posible. Y cuando nosotros estamos en el punto de la elección, uno de los elementos que fue indiscutiblemente pasó factura fue el tema de la diferencia de posiciones respecto al qué hacer con la reforma que sacó la reforma jubilatoria, en resumen. Sí. Fueron diferencias en las que nosotros, de alguna forma dicho, lo que se ve desde afuera es que le servimos principalmente a los medios masivos, le dimos la oportunidad de poner en el centro de la agenda una discusión que terminamos nosotros también asumiendo respecto a las posturas sobre la reforma jubilatoria. Y eso finalmente es un mensaje que a la militancia, que a esa gente que se siente
representada por ese programa no le generó seguridad, digámoslo así. Es decir, para mí los resultados de estas elecciones para el Frente Amplio fueron muy buenos, no buenos, muy buenos, porque logró una muy buena votación a pesar de esa discusión, porque realmente más allá de si yo estoy de acuerdo con la papeleta, hubiera estado de acuerdo, todavía no puedo votar, pero si hubiese podido votar, sí, lo hubiera hecho por la papeleta, sí, seguro. Pero finalmente lo que terminó llevándose un crecimiento impresionante del Frente Amplio, PSA, como tú dices. PSA. Entonces creo que es una cosa que es muy bueno que la veamos, sobre todo revisarla en este momento, porque este es el momento en el que el Frente Amplio necesariamente debe plantearse la batalla que viene. Claro. Y es, efectivamente, una segunda ronda no es la radiografía de la primera puesta. Te comento un detalle importantísimo que lo dijo Eduardo Botinelli, que es el hijo de Óscar Botinelli, que estuvo con nosotros. Desde que tenemos el balotaje, que fue una trampa creada por la derecha y que ingenuamente algunos compañeros apoyaron, ojo, y compañeros muy inteligentes, pero que en su momento y con honestidad intelectual pensaron que era lo mejor. La historia demostró que no era lo mejor, que es una trampa, ¿no? Otro día hablaremos en profundidad de eso. Pero desde que tenemos el balotaje, aquel candidato que pasó en segundo lugar al balotaje y que luego recibió el apoyo de los demás partidos, nunca logró tener la misma cantidad de votos que todos esos partidos sumados. Esto quiere decir que si hoy llegaron al 47% entre todos los grupos de derecha y ultraderecha, va a ser muy difícil que en noviembre el candidato Álvaro Delgado logre llegar al 47%. Sería una ruptura histórica. Sí, además por varias razones, porque no es lo mismo o sea, hay gente que votó por Ojeda que no va a votar por Delgado. Exacto. O sea, hay unos pisos, hay militancia, hay varias cosas sobre las que yo quisiera llamar la atención. Lo primero, que indiscutiblemente cuando tú hablas del blindaje de los medios de comunicación, creo que una cosa muy interesante es ver que el Partido Nacional logró reciclarse. Si bien es cierto, el herrerismo y la 71 sufrió brutales embates, crisis, situaciones muy complejas, finalmente la votación del Partido Nacional más o menos se mantiene. Baja, pero no baja lo que podría haber bajado en un contexto como el que tenemos. Es decir, la ruptura institucional, y yo lo digo con la responsabilidad de mis palabras cuando hablo de ruptura institucional, el cambio de tener situaciones en que se compromete la ética pública de las administraciones previas por el tema de sobrecostos en la construcción de una obra como el Antel Arena. Lo intentaron y finalmente siempre se cayó. El tema de Sendic, bueno, todo lo que tú quieras. A pasar a tener fracturas en la ética pública de la administración del nivel y que se han tenido, semana tras semana, no dieron respiro en 3 años. O sea, que era una detrás de otra, y llegar hoy y ver eso, ver que finalmente la militancia nacionalista evidentemente está convencida de que lo es. Porque los votos se reciclaron adentro mismo del Partido Nacional, o sea, no se fueron para otro lado. Pero no se puede decir lo mismo de todos. O sea, eso, yo insisto, dudo mucho que haya gente que votó a Ojeda y sobre todo por las razones que lo votó, que lo vaya a votar ahora en noviembre. No creo, realmente no creo. Pero además nos pone a nosotros también como una cierta... un pequeño paréntesis antes de que se me olvide respecto a lo que decías del balotaje. Yo te digo una cosa, esto lo dejo acá porque no sé si lo puedo repetir en algún momento, sobre todo porque no sé si me acuerde. Pero yo estoy seguro que si los resultados electorales fueran al contrario, es decir, el Partido Nacional fuera el 40 y tanto %, el Frente Amplio el 20 y tanto, yo te aseguro que la ley de urgente consideración habría contemplado eliminar el balotaje. Sí. Y las razones... Te voy a robar ese argumento, está muy bueno. La habría contemplado, es un hecho. Y habrían dicho, mire, pero ¿para qué gastamos tanto dinero en una segunda ronda si finalmente, si se van a hacer acuerdos, se pueden hacer desde la primera, ahorremos? Porque pues la lógica era la lógica del ahorro. En Chile el que logra el 40% ya gana, no hay segunda vuelta. En otros países, si el que sale primero le saca un 20% al que va segundo, ya no hay segunda ronda. Pero acá nos hicieron la trampa perfecta. Y sí, porque finalmente para eso es un poco la cosa. Entonces,
Yo lo que creo es que a la hora de poner, o sea, nosotros como izquierda éticamente nos manejamos de otra manera, totalmente distinta. Sí, o sea, no vamos a plantear una ley con un proyecto de programa con la cara de ley de urgente consideración para nacionalizar las AFAP, para hacer todo lo que no hemos podido hacer por la vía legislativa y por la vía de la movilización, digámoslo así. Pero sí hay dos proyectos de país que se están jugando y que creo que es a lo que le tiene que apuntar la segunda ronda. Y es cuál es el proyecto de país y Orsi se la tiene que jugar por ese proyecto de país. Hay muchas formas de decir, o sea, en este momento no estamos discutiendo el socialismo, nada más lejos que eso. O sea, en este momento lo máximo es arrancarle algunas 2 o 3 prebendas más a un sistema liberal. No nos estamos jugando la razón de ser del sistema. Nos estamos jugando algunas cosas de la administración del gobierno. Los 18 países de los 30 que adoptaron las AFAP, los 18 que renunciaron a ellas, no es que se hayan convertido al socialismo. Al socialismo ni mucho menos. No, entonces yo creo que ahí hay que sentar postura. Creo que es cierto que la prudencia es una marca país, ¿sí? Pero también creo que hay maneras de ser jugados sin caer en la imprudencia y sin caer en esos extremismos que yo escucho muchas veces por ahí, esa palabra, no sé, yo el extremo lo veo mucho más lejos, pero realmente creo que es importante marcar esa diferencia, sobre todo en términos programáticos, y es hacia dónde queremos nosotros ir en términos de apuesta de nación, y eso en qué le va a beneficiar de forma directa a la gente. ¿Qué cosas se pueden hacer desde la administración del Estado, desde la administración del gobierno, que puedan ayudarle a sacar la carga que está cargando la gente hoy, día con día? O sea, que una cosa tan sencilla como, no sé, el valor de la garrafa de gas, que se duplicó en 1 año y medio prácticamente. ¿Sí? Y que si nos vamos a la realidad, la gran mayoría de los hogares de este país tiene al menos una para medio calentarse en invierno. Cuesta mucho tener una vivienda. Tenemos que tener una política revolucionaria muchísimo más allá al respecto. O sea, hay una cantidad de cosas que no están comprometiendo el discurso digamos, yéndonos a lo radical del discurso, que se pueden poner a jugar de manera decidida y que pueden ayudar a hacer que la gente de nuevo, porque por eso era que yo había de alguna forma previsto que el resultado iba a ser más o menos y es porque en la calle se sentía. Otra cosa son las encuestas. Si nos da el tiempo, de pronto te tiro algunas sobre eso, pero sobre el tema del ambiente, todo el mundo decía, la campaña está pancha, la campaña está pancha, la campaña está pancha. Las encuestadoras le pegaron en el ángulo en la mayoría de las cosas, pero le erraron feo con Delgado. Porque el margen de error suele ser un 2%, lo aceptable. Sí, entre 3 para arriba y 3 para abajo, pero yo creo que también hay que ver más allá de las encuestadoras o sea, ir hacia la forma como se hacen las encuestas. Yo creo que una de las consecuencias también de la pauperización del nivel de vida de las personas que vivimos en este país, también es que hay una capa cada vez mayor a la que las encuestadoras no llegan. O sea, finalmente las muestras significativas de población, efectivamente, son muestras significativas de población en términos estadísticos, pero yo percibo que hay una franja poblacional que se está alejando y que es cada vez más grande y que es gente que no te va a contestar una encuesta. Otro detalle te comento, pero que sirve a nivel de estadística. Yo estaba en Montevideo, recorrí muchas calles el domingo, pero muchísimas calles por todo el centro. Por cada 20 vehículos que pasaban con banderas del Frente Amplio, pasaba una y con suerte 2 de partidos de derecha. Bueno, en Montevideo fue mayoría el Frente Amplio, ganó cómodo, como siempre, ¿no? Pero lo que pasa es que después tenemos otro país, parece. Están más afirmados los feudos del Partido Nacional con las intendencias, ¿no? Y nosotros también un poco ayudamos a eso. En eso yo quiero plantear que nosotros también un poco hemos caído en esa dicotomía radical, en esa contradicción de esencia interior y área metropolitana. Y no es tan así. O sea, nosotros como habitantes de Montevideo, hay muchas cosas en las que tenemos muchas más identidades con habitantes de otras ciudades. Eso sí, lo que sucede es que en población, cuanto más chica la población,
es más fácil que un caudillo local Totalmente de ejerza acuerdo. presiones. Por ejemplo, ¿cómo se llama este intendente? Ahora se me pasó por alto. Pero en la mayoría de los departamentos del interior que gobierna un intendente blanco, resulta que él aparte de ser intendente, es dueño del principal centro comercial, Totalmente, de los sí. cines, de los medios de comunicación. Entonces, o trabajás con él o trabajás con él, de forma de pública acuerdo, o privada. De acuerdo, pero creo que también nosotros, en términos de discurso, también tenemos, y también es un llamado a la gente a que también trate de sintonizarse de otra manera respecto a esa contradicción en el interior. Los del interior votamos bien o los del interior votamos mal. Claro, no, eso sí. O votan mal, ¿sí? Yo creo que es muy importante lograr encontrar esas identidades en términos de la mística de partido, del programa, que nos hacen que más allá de donde estemos, o sea, que una categoría geográfica no nos determine la categoría ni sociológica ni política, que nosotros podamos encontrar esas identidades, porque a la hora de la verdad, hablando de esto que tú decías hace un rato, de la cantidad de gente que ve uno con las banderitas del Frente Amplio, la cantidad de gente que se moviliza, y es que hoy, la política de hoy, nos ha mostrado que movilización, que de hecho muchedumbre, movilización, proceso, partido y voto son cosas distintas. Exacto. Antes nosotros decíamos, moviliza mucha gente, va a tener muchos votos y va a ganar. De hecho, estuve en Colombia hace pocos meses, y un viejo político que impulsa al hijo para gobernador, él calculaba por la cantidad de balconeras de las casas y te decía, bien, en esta elección vamos a sacar 5.000 votos, en la otra 12.000. Fueron en 2 periodos anteriores y en los 2 casos lo que él dijo y quedó registrado se dio así tal cual. O sea, él hacía un cálculo, pero eso ya no existe acá. Se lee, o sea, uno puede leer cosas, pero mira, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy breve. Chile. En Chile, la cantidad de gente que se movilizó. Luego le pudieron dar la vuelta a la elección porque acuérdate que en la primera ronda iba ganando Cast. Finalmente terminó ganando Boric. Bien. Pero luego todo ese volumen de movilización que la gente asumía que iba a traducirse de manera casi literal en el cambio de una constitución para desechar la constitución que dejó la dictadura y generar una constitución mucho más de avanzada y mucho más progresista. Bueno, finalmente la constitución que quedó fue la de Pinochet, porque la derecha tampoco pudo. ¿Sí? Entonces esa traducción literal ya no funciona de esa manera. ¿Sabes qué pasa, Germán? Es más fácil. No digo que sea fácil, sino que es más fácil movilizar gente antes de una elección que después que llegas al poder. A menos que sea en contra de. Salvo en el caso de Venezuela, Sí, que es un caso excepcional. Sí, es otro mundo. Pero claro, ¿cuál fue la excepción? Que Hugo Chávez educó a su pueblo, ejerció la docencia política. Aquí en el Uruguay, el Frente Amplio, entre los 15 años de gobierno y 5 más como oposición, nunca ejerció la docencia política como se debe. Entonces, lo más importante es que tú, cuando llegues al gobierno, continúes preparando a la gente y movilizando a la gente para que si un día la necesitas ocupando avenidas, hagas así y estén todos. Sí, que finalmente es exactamente lo que tú dices, que es como se refleja la cosa en Venezuela, que es lo que desde afuera no se puede entender. Que no se entiende. Y se ve y lo ven y de la dictadura y la cosa. Y loco, a mí puede gustarme o no, es otra cosa. A mí me gusta, pero puede gustarme o no. Pero lo que hay un proyecto político, ideológico, hegemónico con un proceso enorme. Claro. Enorme. Yo entrevisté hace, no sé, un año y poco menos de un año al embajador de Venezuela aquí. Chirino. No, hay uno nuevo y se llama y Alfonso Finol. Yo lo entrevisté, hablé con él y el loco me decía una cosa así, con toda la seguridad finalmente. Chávez, lo más grande que dejó fue un proceso de 5 millones de militantes que estamos para lo que sea, para votar, para movilizarse, para pelear. Que es que no me gusta, que ese no es el proyecto que yo comparto. Y loco, arma el tuyo y hacelo grande. ¿Sabes lo que me dijo una vez un taxista? Yo le pregunté cuál era la diferencia de Venezuela antes de Chávez y después de Chávez. Y otra persona, otro escritor le dijo algo parecido. Se ve que como que esa respuesta estaba ahí, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Rubio me decía en aquel tiempo. Yo no era rubio exactamente, pero antes de Chávez, el patrón le gritaba al empleado, lo insultaba y agachaba la cabeza sumisamente.
Ahora, si el patrón le grita, el empleado lo mira a los ojos y le pregunta, ¿por qué me está gritando? Eso refleja muchísimas cosas en un cambio cultural, ¿no? Y en un cambio de cabeza. O sea, sí, yo conozco, yo milité, viví el proceso desde antes de la revolución digamos, desde antes de la llegada de Chávez. Uh-huh. Vi todo ese proceso porque yo estuve durante mucho tiempo muy cerca en la frontera entre Colombia y Venezuela por Arauca y vi cómo, o sea, no significa que yo diga que todo es una maravilla. No, claro. No lo es. Por supuesto que hay Totalmente algunos errores. hay cosas que no están bien, hay cosas que no se hicieron bien. No se trata de ser acrítico. Claro. Se trata de leerla, sobre todo desde arriba, tanto como se puede. Y el Pero, contexto histórico, ¿no? además, y el momento que se dio. De hecho, otro día, aunque ahora te voy a dejar terminar el pensamiento, otro día quizá abordemos en exclusiva el tema Venezuela. Porque aquí nos llegan las noticias que el suprapoder quiere que llegue. Sí, no, y además hay una, o sea, ya se formó, ya hay una cosa que es, de alguna forma yo le podría decir una costra que es difícil romper. Sí. Pero respecto a lo que te decía, el proceso, o sea, esos son procesos de los que la gente misma se apropió. O sea, hubo un ida y vuelta desde la gente y de las bases organizadas que no eran el chavismo en ese momento, que eran simplemente ganó el PSV y vamos a ver qué hacemos, y entonces el tipo agarró la agenda por las dos, con las dos manos y se la apropió, y el tipo con una cosa así de grandecita, que eran las disposiciones de la Constitución, tipo decía, bueno, esto funciona así, 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 así y así, y la gente alrededor de eso empezó a construirse. Y los ataques que se dieron en contra de ellos terminaron consolidando muchísimo más ese proceso, porque finalmente, y eso que cualquiera que estudie psicología social lo diga, lo pueda explicar mucho mejor que yo, no hay nada que fortalezca más un grupo que tener un contra. Entonces es un proceso atacado, vilipendiado, golpeado, aporreado, que además los ataques que recibe desde afuera a nivel interno lo fortalecen. Es una cosa que es obvia. Y lo que no ven muchos analistas internacionales o no logran comprender por qué pierde la oposición venezolana una y otra vez, en primer lugar que la misma oposición es una bolsa de gatos. Se pelean entre ellos, pero lo principal, el pueblo venezolano conoce a María Corina Machado, conoce a Enrique Capriles, a un Leopoldo López, los conocen a todos, son criminales. No, y pueden tener su son fanaticada. Violentos. Sí, seguro, eso sí, seguro. Es una oposición violenta. Y pueden tener su fanaticada, pero no toda la oposición venezolana es igual. Entonces, cuando hablamos de todo este tema, yo le pregunto a la gente, bueno, ¿cuántos candidatos tenía el chavismo? 1, Maduro. ¿Y cuántos candidatos tenía la oposición? 9. Claro. Y entonces... Germán, ha sido un gusto tenerte aquí y esperemos, vamos a hacer lo posible para que estés más seguido, ¿sí? Gracias, Enrique. No, hoy nos pasamos de tiempo, pero ha sido, bueno, yo creo que muy valioso tu aporte. Muchas gracias y bueno, estamos ahí para cuando, desde allá o desde acá. Y gracias a Lauti que está haciendo el aguante ahí. Vamos, Lauti. Muy bien. Sí, gracias, Lautaro. Mil gracias a ustedes por estar ahí, por continuar ahí, y nos vemos el martes que viene a las 20 en punto cuando regresemos con Palabras Prohibidas.